Hola, cordial saludo. Mi nombre es Aseneli Enríquez y junto a mis compañeras Dani López y Mariana Fernández les vamos a presentar nuestro análisis sobre la película El pianista. En esta presentación vamos a reflexionar sobre cómo en muchas situaciones de la vida las personas se enfrentan dilemas y deben tomar decisiones que se relacionan con los principios éticos presentes en diferentes profesiones. Para desarrollar esta idea, hablaremos de los hechos principales de la película, el contexto en el que ocurre la historia, las decisiones que toman algunos personajes y cómo esas decisiones reflejan valores como la solidaridad, la empatía y el respeto por la vida. La película El pianista, dirigida por Roman Polanski, cuenta la historia real de Splitman, un pianista judío que vivía en Warsaw durante la Segunda Guerra Mundial. A través de su historia podemos ver cómo la guerra cambia completamente la vida de las personas y los obliga a enfrentarse a situaciones muy difíciles. En cuanto a los hechos que ocurren en la película, se muestra cómo la vida de Splitman cambia completamente cuando los nazis invaden Polonia. Al comienzo, él trabaja como pianista en una emisora de radio y vive tranquilamente con su familia. Sin embargo, poco a poco empiezan a imponer muchas restricciones contra los judíos. Les quitan sus derechos, los obligan a usar una señal para identificarlos y finalmente los trasladan al gueto de Varsovia. En ese lugar las condiciones de vida son muy difíciles, ya que hay pobreza, hambre y mucha violencia. Con el paso del tiempo, la situación empeora aún más, cuando muchas personas son enviadas a campos de concentración. En ese momento, Splitman es separado de su familia y empieza en una etapa muy dura en la que debe esconderse en distintos lugares para poder mantenerse con vida. Durante ese tiempo logra sobrevivir gracias a la ayuda de algunas personas que deciden protegerlo y darle alimento, aunque sabían que podían ponerse en peligro al hacerlo. A pesar del miedo y el hambre y la soledad que enfrenta Splitman, continúa luchando por sobrevivir hasta que finalmente la guerra llega a su fin. En cuanto al contexto de la historia, vemos que la historia ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi persigue a los judíos y les quitaba sus derechos. Muchas personas pues fueron obligadas a vivir en guetos o enviadas a campos de batalla. La ciudad de Varsovia fue uno de los lugares más afectados por la guerra. La película muestra muy bien la destrucción, el miedo y la injusticia que se vivían en ese momento. En cuanto a los actores y a las decisiones importantes que se tomaron, fue que uno de los personajes principales, como lo fue Spielman, quien tomó la decisión de resistir y de seguir luchando por su vida a pesar de todas las dificultades que habían. También pues habían personas que decidían ayudarlo. Esto nos demuestra que incluso en decisiones difíciles siempre hay quienes actúan de forma solidaria. Un momento importante es cuando un oficial alemán descubre a Spielman en escondido. En lugar pues de denunciarlo, él lo que decide es ayudarlo y lo escucha tocar el piano. Esta escena pues nos muestra que incluso en medio de la guerra pueden existir actos de humanidad. Esta película, a pesar de que nos refleja los horrores de la guerra y situaciones que creeríamos inhumanas e impensables en la actualidad, debemos tener muy en cuenta que es algo basado en hechos reales, por lo cual todas las acciones que vemos, tanto del lado negativo como del lado positivo de los protagonistas, es algo que incurrió y que está en la naturaleza del ser humano. Muchas veces se hace la pregunta de si el ser humano es bueno y es el entorno quien lo corrompe. Aquí podemos ver que a pesar de todos los horrores que se estaban viviendo, todas las injusticias y todos los cambios drásticos que tenían que hacer las personas para poder sobrevivir, tanto nuestro protagonista Spielman como su familia tratan de mantenerse siempre por el buen camino. Mantienen el amor, la compasión y la solidaridad entre ellos. Se mantienen fuertes, valientes y firmes en sus creencias y valores. No incurren en la delincuencia, no incurren en la ilegalidad para poder obtener alimento, seguridad o refugio. Ellos tratan de hacer todo por el mejor camino, a pesar de todo lo que se estaba viviendo. Asimismo, hay que tener en cuenta que muchas de las personas involucradas en todas las masacres no siempre estaban de acuerdo con las acciones que se tomaban. Simplemente para poder sobrevivir ellos y su familia se veían obligados a tener que aceptar ese tipo de órdenes que violan los derechos y la dignidad humana de las personas.
Esta película nos muestra además todo lo que es la resiliencia, la valentía, la solidaridad, el amor, que son valores que tenemos que tener muy en cuenta siempre en nuestra vida cotidiana, porque en el mundo laboral, en el mundo familiar, en las amistades, en las relaciones, este tipo de valores al momento de tomar decisiones son los que nos ayudan a siempre tener en cuenta que el valor de la vida. En relación con los principios éticos, esta película nos demuestra, como se viene mencionando anteriormente, que no solamente se tienen que tener en cuenta en situaciones extremas, sino en el diario vivir, en cada día, ya que este tipo de abusos, injusticias e irresponsabilidades en ocasiones de los altos mandos afectan mucho más de lo que ellos pueden pensar. Y siempre tenemos que tener la convicción de que el ser humano puede ser mucho más allá, puede llegar siempre a un estado de unión y solidaridad entre nosotros siempre y cuando nos cuidemos entre todos. Para concluir esta película vemos que no solo se refleja la dureza y las injusticias que se viven durante las guerras, sino que también nos invita a pensar en la importancia de actuar con principios éticos. Vemos que a lo largo de la historia se pueden ver que se toman decisiones basadas en valores como lo son la empatía, la solidaridad, el respeto por la vida y la dignidad humana. Estos valores nos llevan a algunas personas a ayudar a otras, incluso cuando hacerlo nos implica un riesgo muy alto. Por esta razón, la historia nos deja como enseñanza que las decisiones guiadas por la ética pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas, especialmente en los momentos de gran dificultad. Muchas gracias.